Hola a todos, hoy nos encontramos para estudiar el sistema óseo. Bien, antes de empezar con el sistema óseo, vamos a hablar del aparato osteoartromuscular. Este aparato está conformado por piezas duras y rígidas, otras que son más blandas y flexibles. La función es dar movimiento al cuerpo, sostén y la protección de los órganos vitales. Y podemos dividirlo en tres partes: el esqueleto, las articulaciones que vamos a ver hoy y los músculos. El esqueleto está formado por conjunto de huesos. Son piezas óseas resistentes y duras que se relacionan entre sí. La función es esa estructura y sostén. También forman cavidades para proteger órganos, algunos órganos los más importantes y delicados como corazón, pulmones y el encéfalo. Es la parte pasiva del aparato. Están las articulaciones, que la conforman los ligamentos y cartílagos, que son piezas blandas que unen dos o más huesos. Pueden ser móviles, semimóviles o inmóviles, que después las vamos a estudiar. Y los músculos, que cubren casi totalmente el esqueleto, salvo la parte del cráneo, alguna partecita del cráneo. Sus extremos se insertan en los huesos. Se contraen y relajan, actúan como palancas moviendo los huesos, y es la parte activa del aparato. Bien, ahí me detuve porque quería destacar que se refiere al músculo esquelético, ¿sí? Porque hay otros músculos, el cardíaco, la musculatura lisa, pero eso lo vemos en el capítulo de músculos. Bien, las funciones de los huesos. Dan forma al cuerpo, soportan y protegen los tejidos blandos, sirven de punto de inserción a músculos, ligamentos y tendones. Les dan estabilidad a las articulaciones, constituyen un depósito de reserva de minerales que el organismo retira o aporta según las necesidades. En ellos se producen glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, e intervienen en la regulación del metabolismo del calcio y el fósforo plasmático. Los huesos se clasifican en huesos largos, cortos, planos e irregulares. Los largos es donde hay predominio de la longitud, con un cuerpo cilíndrico, diáfisis y extremos ensanchados, epífisis, característicos de los miembros superiores e inferiores, con función de palanca, por ejemplo el fémur, también puede ser el húmero. Huesos cortos. Las medidas son similares en sus tres dimensiones, otorga resistencia y también la función de amortiguar. Por ejemplo, el carpo. El carpo es los huesos que forman la palma de la mano. Huesos planos. Predomina el ancho y el espesor. Poseen áreas que se insertan en los músculos con poco tejido óseo esponjoso y de médula, con la función de proteger los órganos que cubren. Por ejemplo, los huesos del cráneo, ¿sí? Que ya después los vamos a ver, frontal, el hueso frontal o los parietales. Y los huesos irregulares son de formas diferentes. Por ejemplo, el de la mandíbula o los huesecillos del oído. Constitución de los huesos. Están compuestos por sustancias inorgánicas como sales calcáreas, fosfato, carbonato de calcio, agua y una mezcla de sustancias orgánicas llamada oseína, que se compone de colágeno, azúcares y las glicoproteínas, entre otras. En general, los huesos presentan dos capas. La capa de hueso compacto, que es la externa, dura y compacta. Posee una matriz proteica dispuesta en laminillas o lamelas que rodean los canales de Haber, diminutos,
conductos que contienen los vasos sanguíneos. Allí hay pequeñas cavidades ocupadas por las células óseas u osteocitos, que ya hablamos cuando explicamos tejido. Y ahí tienen un esquemita, el superior. Hueso esponjoso es la capa interna rica en células óseas y presenta cavidades ocupadas por una densa red de vasos sanguíneos y grasa, que forma espacios ocupados por médula ósea, una sustancia blanda que da origen a las células sanguíneas, ¿sí? Glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Está constituido también el hueso por periósteo, que es una capa delgada y dura que forma la cubierta exterior de los huesos, que pueden verla en el esquemita de abajo. Y el endostio, que es una capa fibrosa que tapiza las paredes de la cavidad medular, de la parte esponjosa de los huesos, los canales y las paredes internas de los huesos largos y compactos. Esqueleto es el conjunto de huesos, son 206 órganos resistentes. Comenzamos por la cabeza, ¿sí? Que la dividimos en dos partes para el estudio anatómico. Cráneo, que es desde la frente hasta la nuca. Son huesos planos, los del cráneo, que protegen al cerebro. El cráneo de los bebés entre parietales tienen fontanelas, membrana que permite el crecimiento del encéfalo. ¿Sí? Si con cuidado tocan a un bebé pequeñito, sienten sobre su cabecita que no está formado completamente el cráneo, es blandito, no es duro, ¿sí? Son las fontanelas, que es esa membrana que está, ¿sí? Para que pueda crecer el encéfalo. El cráneo posee un hueso frontal, un occipital, un etmoides, un efenoides, dos temporales y dos parietales. ¿Sí? Después en el siguiente slide van a tener tiempo para observarlos. El frontal es el de la frente, occipital el de la nuca. Etmoides está detrás de la nariz y de los ojos, ¿sí? En un primer plano, y más por detrás el esfenoides, en el medio de la cabeza, que contiene la silla turca y ahí está la hipófisis, una glándula súper importante. Temporales son los que tenemos ahí a la vista, las orejas, y los parietales por arriba de las orejas. Bien, se los digo así para que tengan una referencia, después lo ven bien en el esquema. La cabeza también dijimos que de otra parte dividimos que es la cara, que posee un maxilar superior, ¿sí? Donde están los dientes de arriba, un maxilar inferior, donde se sostienen los de abajo, vómer, que es un hueso el cual divide los tabiques de la nariz, las fosas, dividen fosa izquierda y fosa derecha. Después tiene dos huesos nasales, que el hueso nasal es donde uno se calza el lente, el anteojo, ahí. Dos malares o cigomáticos, que son los huesos que forman el pómulo, ¿sí? El lateral ahí de la cara que uno se toca más salido, esos son los cigomáticos. Palatinos, que es el paladar, dos palatinos, dos lagrimal o unguis, que es donde sale la lágrima y ese huesito que uno puede sentir es el lagrimal. Y tres cornetes. La cara aloja a los ojos. Bien, aquí pueden detenerse un poquitito, detener el video para ver los huesos desde el lateral, ¿sí? El lateral de la cabeza. Y aquí pueden ver los huesos, ¿sí? Con la vista a la cara de frente. Los huesos del tronco. El tronco abarca desde cabeza a piernas. La columna vertebral mantiene el cuerpo erguido.
y la columna aloja y protege a la médula espinal. Los huesos son cortos, tienen apófisis espinosas, transversas. Las espinosas son las que podemos tocar cuando uno se toca la espalda, la columna, esas son las espinosas. Y las transversas son las que articulan. Y los huesos, ya dije que eran huesos cortos, que tienen un agujero vertebral donde pasa la médula. En el próximo slide vamos a ver bien cómo es cada vértebra. Tenemos 33 vértebras, 7 cervicales, que tienen mucha movilidad. Dentro de esas 7 hay 2 que son muy particulares. El atlas, que no posee cuerpo vertebral, y el axis, que articula con atlas para rotación del cuello. Tenemos 12 vértebras dorsales que tienen menor movilidad. Sostienen las costillas. 5 lumbares, con bastante movilidad, con un cuerpo vertebral voluminoso. 5 vértebras que forman el sacro, están soldadas y tienen una forma aplanada y triangular. El coxis son 4 o 5. Hay algunas personas que tienen 4, otras 5. Son rudimentarias y es la parte inferior de la columna vertebral. Esquema con 3 vistas de la columna. Tenemos de izquierda a derecha la primera vista. Esa vista es la columna, la parte que da hacia adentro, hacia los órganos, la que nosotros no podemos ver. ¿Sí? Muestra las apófisis transversas, muestra el coxis, el sacro. Y bueno, y se pueden ver las 7 que están en rosa son cervicales, las 12 que siguen en verde torácicas y las azules son las lumbares. En la vista que está en el medio, es la vista que yo tengo si tengo una persona que está de espaldas y yo la observo, ¿sí? Y es la parte de la columna que yo puedo tocar, ¿sí? Las apófisis espinosas se ven bien. En esa vista también muestra las cervicales, torácicas o dorsales, lumbares. La vista desde ahí el sacro, coxis. Y los orificios sacros, que es por donde pasan los nervios. Y tenemos la tercera vista, que es de perfil, como si tuviera una persona de perfil, donde se ve también ahí atlas y axis, que lo pueden ver mejor en el último slide de todo el video. Tienen la vértebra prominente cervical, que es la que si uno se toca, ¿sí? De ahí debajo del cuello es la que más sobresale. Las 12 dorsales y muestra los discos intervertebrales. Entre vértebras están los discos que son, digamos, el amortiguador que tiene la columna, ¿sí? Que debemos cuidarlos muchísimo, hidratándonos, tomando mucha agua y no haciendo actividad de alto impacto, de rebote, porque también pueden afectar, o más que nada, más que el rebote, es el levantar peso, más que nada en la zona lumbar, que es donde carga todo el peso mayor la columna. Los orificios intervertebrales, que es por donde pasan los nervios. Después pueden ver de perfil, sería una columna normal con sus curvas fisiológicas normales. Hay una curvita en la zona cervical que pueden ver suave, ¿sí? Que es la lordosis fisiológica cervical, que la tiene que tener precisamente para tener la postura alineada y erguida. Una pequeña, muy suave cifosis dorsal, la fisiológica estoy hablando, ¿sí? Que es apenas una curva muy, muy pequeña, y en la zona lumbar otra vez, ¿sí? Otra curva como la cervical. Bien.
Aquí con estos esquemas podemos ver bien las diferencias entre vértebras. Fíjense que las vértebras cervicales tienen un cuerpo vertebral relativamente pequeño, con un agujero vertebral que se ve en blanco, que es por donde pasa la médula, bastante amplio, ¿sí? Bien, a diferencia de la torácica, ya se ve un cuerpo vertebral más grande, ya tiene que sostener mayor peso. El agujero más pequeño, vertebral, y muestra las apófisis transversa y la espinosa. Las lumbares, ahí se dan cuenta que tiene un cuerpo vertebral mucho más grande. Es para el sostén. El agujero vertebral pasa a la médula más pequeño, con sus apófisis transversas y espinosas. Bien, patologías donde más se pueden llegar a ver en la zona lumbar es entre la cuarta y quinta. Es generalmente, se da muchas veces por peso. La gente ha levantado peso o por una tarea laboral muy fuerte y se producen las hernias de disco, ¿sí? Porque es la zona ahí donde recae todo el peso del cuerpo más lo que uno lleva. Bien, recuerdan que hace 2 slides le nombré, ¿sí? Distintas curvas normales de la columna fisiológicas, que eran muy pequeñas. Bien, acá tenemos ya patologías, donde hay curvas ya no normales. Si no encontré un esquema que diga hipercifosis ni hiperlordosis. Estas son hipercifosis, hiperlordosis. Cifosis, verán que es muy pronunciada la curva en la zona dorsal. Bien, la escoliosis es otro tipo de curva, ¿sí? Si uno ve a la persona de espaldas, ¿sí? Que suele haber diferencias en los hombros, en las caderas, según el tipo de escoliosis, pero eso ya es tema de segundo año. Pero para que ustedes tengan una idea de las patologías más comunes. Y la hiperlordosis lumbar es, ahí fíjense, una curva muy pronunciada en la región lumbar. ¿Sí? Estas personas hay que tener mucho cuidado porque sufren de dolores de cintura bastante importantes, cómo se hace alinear la columna, ¿sí? Cómo apretando un poquitito, ¿sí? Basculando cadera, generando esa banda de tensión que a veces nombramos, ¿sí? Eh, para muchos ejercicios porque hay mayor quiebre en la zona lumbar y produce más dolor. Inclusive para la relajación hay que contener. Si no pueden, muchas de estas personas no apoyan la zona lumbar sobre el piso. Bien, por más que basculen, movilicen la cadera, ¿sí? Contraigan ahí un poquito el abdomen, no, hay que poner un suplemento, algo debajo, detrás de las rodillas. Continuamos con las partes que nos quedan del tronco, la caja torácica, la cintura escapular y la cintura pélvica. La caja torácica va desde el cuello hasta el vientre. Resguarda los pulmones y el corazón. Tiene huesos planos, el esternón de 5 por 15 centímetros y las costillas. Hay 7 verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes. Algunas personas se sacan las flotantes para tener menor cintura. La cintura escapular, desde la base del cuello hasta el borde inferior del músculo pectoral mayor. Fija la articulación glenohumeral al tronco, es la articulación del hombro. Posee 2 clavículas, 2 escápulas o también llamado omóplatos. Y la cintura pélvica, que está en la parte inferior del tronco. Protege las vísceras pélvicas de toda esa zona baja abdominal. Consta de 2 huesos coxales,
que a su vez se dividen en tres partes, en ilión, que es la parte superior, el isquión, la parte inferior, y el pubis, que es la parte anterior, la parte de adelante. En el siguiente slide pueden ver bien todas las partes. Pueden detenerse a ver los huesos de la caja torácica. También los huesos de la cintura escapular y la cintura pélvica. Huesos de las extremidades, que son las prolongaciones del torso. Tenemos las extremidades superiores, que son pares, y pueden realizar los movimientos de prensión, tomar, agarrar, sostener cosas. Y las inferiores también son pares con movimientos de locomoción para trasladarse. Las superiores tenemos brazos entre hombro y codo y el hueso es el húmero que forma el brazo. Antebrazos entre codo y muñeca, cúbito y radio. Muñecas entre mano y antebrazo que lo forma el carpo. Manos entre muñeca y dedo, metacarpo. Dedos, falanges. Dentro de los inferiores tenemos muslos entre cadera y rodilla, es el fémur. Rodillas entre muslo y pierna, la rótula. Piernas entre rodilla y tobillo, tibia y peroné. Tobillos entre pierna y pie, el tarso. Los pies entre tobillo y dedos, el metatarso. Y los deditos del pie, que son las falanges. Tenemos el detalle de ambos miembros, superiores e inferiores, en especial ¿sí? de la mano y el pie. Bien, y por último, ¿sí? tienen esquemas de frente y dorso, ¿sí? están un poquito lateralizados también, de esqueleto, ¿sí? por si quieren buscar algún hueso, y tienen el detalle de las dos vértebras cervicales que les nombré, atlas y axis. Bien, continuamos con las articulaciones en el próximo video.